La Biblioteca Nacional del Perú presenta este ciclo de conversaciones que se enmarca dentro del programa Biblioteca Abierta, un espacio de diálogo. Y este pertenece al ciclo de conversatorios Lectura, Biblioteca y Comunidad. Hoy, como ustedes saben, tendremos el conversatorio Enfrentando la Adversidad, el rol de las bibliotecas en catástrofes, emergencias y otros conflictos. Nos acompañarán Jamie Hernández, coordinadora de lectura y bibliotecas de CERLAL, y Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Les saludo, yo soy Gonzalo Yarzún, y voy a estar moderando este conversatorio, que es el primero que realizamos desde la Biblioteca Nacional. Para mí es un placer estar invitado. Vamos a dar pequeñas instrucciones de qué significa esto. Esto es conversar sobre lo que hace la biblioteca, o lo que debe, o lo que necesita hacer una biblioteca contemporánea hoy. En situaciones, en este caso, de emergencia, ¿qué hacer? Nuestros países están habitualmente afectos a terremotos, inundaciones, enfrentamientos armados, o como en este caso, pandemias. Y las bibliotecas tienen algo que hacer, tienen algo que decir y tienen un rol que jugar. Por lo tanto, hemos invitado, o van a participar de esta charla, personas que tienen algo que decir y que mostrarnos respecto de cuál es el rol de la biblioteca contemporánea hoy en este escenario. Voy a presentar a nuestros invitados. En primera instancia estará Jamie Hernández. Jamie es coordinadora de lectura y bibliotecas del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAL. Bibliotecóloga, magíster, pese a su juventud, una dilatada experiencia en el campo de las bibliotecas. Ha estado a cargo de la red de bibliotecas públicas de Colombia y también de las bibliotecas escolares de ese país. Ha estado a cargo de los planes nacionales de lectura y también ha sido gerente de Bibliored, que es la red que maneja las bibliotecas de la ciudad de Bogotá. Una mujer con gran experiencia, a quien yo personalmente admiro mucho, porque la he visto trabajando en el interior, en provincia, cuando era encargada de la red de bibliotecas públicas de Colombia, y tiene una cercanía y una afinidad muy grande con el tema, porque han estado desde el CERLAL trabajando esto de las situaciones de las bibliotecas en situaciones de crisis o de conflicto o de catástrofe. Y por lo tanto es un placer y un honor para nosotros contar con ella hoy día. Así que, por favor, Jamie, la audiencia es tuya. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a Ezio Neira, el director institucional de la Biblioteca Nacional de Perú. Ezio, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Desde el CERLAL queremos felicitar esta iniciativa tan importante y sobre todo tan oportuna en un momento en el que todos necesitamos compartir y acceder a contenidos virtuales de calidad, de carácter educativo y cultural. Son varias las bibliotecas nacionales y los países que en la región de Iberoamérica están realmente teniendo un rol muy activo en la crisis de salud que estamos viviendo en este momento. Entonces, espero realmente poder contribuir a este primer conversatorio de este ciclo que lideras en la Biblioteca Nacional. Gonzalo, también pues un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de la Biblioteca Nacional, con quienes en otras oportunidades hemos tenido la oportunidad de conversar, a todos los bibliotecarios, mediadores de lectura, padres de familia que nos van a acompañar en este proceso. Como Gonzalo lo mencionó, yo trabajo en el CERLAL como coordinadora del área de lectura, escritura y bibliotecas. Desde esta área venimos desarrollando desde hace
un tiempo distintos proyectos relacionados con el rol que deben tener las bibliotecas y especialmente las propuestas de lectura, escritura y oralidad que se pueden desarrollar en contextos de emergencias o de crisis. Permítanme un minuto, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo enfrentar la adversidad. ¿Cuál es el rol de las bibliotecas en estas situaciones de emergencia o en contextos de crisis? Sabemos muy bien que las bibliotecas hace mucho tiempo dejaron de ser simples depositarias de información y hoy en día se han convertido en núcleos de las comunidades en donde están presentes, desarrollando actividades que mejoran de manera integral la calidad de vida de las personas a las que atienden. Y esto pasa efectivamente por el desarrollo integral del ser humano y no solamente por el desarrollo cognitivo, sino también por el desarrollo emocional, por el desarrollo psicosocial. Y hay muchas experiencias que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación que tienen que ver con este tema. Lo primero que quiero decirles y lo primero que quiero invitarlos a comprender es desde dónde pensarnos las intervenciones y las propuestas que desarrollamos desde las bibliotecas públicas hacia las comunidades. Y lo primero es entender que estamos trabajando desde, que aquí de lo que estamos hablando es de los derechos culturales de las personas. Estamos hablando de que aún en medio de la dificultad, aún en medio de la crisis, es sumamente importante garantizar los derechos culturales de las personas. Uno de los grandes problemas que siempre hay en las situaciones de emergencia, sean terremotos, sean situaciones de conflicto armado, sean situaciones de pandemias, etcétera, es que los derechos humanos se ven en peligro, en general, todos los derechos. Y es muy importante recordar que todos los derechos humanos son universales o son indivisibles, son interdependientes y están interrelacionados. La misma ONU en el año 96, en su Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mencionó, abro comillas, no puede realizarse el ideal del ser humano liberado del temor y de la miseria a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. En una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial, en la que estamos en etapas de cuarentena, en las que tenemos prohibido movilizarnos y nos toca ser muy recursivos y ser muy creativos, no solamente para dar continuidad a nuestros roles profesionales y laborales, sino para atender a nuestras propias familias, para atendernos a nosotros mismos, que es muy importante. Entonces, así como en las situaciones de crisis, se atienden los aspectos materiales, los aspectos económicos, el tema empresarial, es muy importante no abandonar los aspectos emocionales y espirituales. Y en esto sí que desde las bibliotecas y desde el campo de la lectura, de la escritura, muy importante, ya ahora les voy a contar un ejemplo muy lindo que hay de escritura, actuar y actuar oportunamente. No hay que esperar a que todo pase. En este momento las personas están viviendo situaciones y están atravesando emociones, miedos, angustias, preocupaciones. En este momento es cuando hay que actuar. Ustedes están viendo en pantalla la imagen del escritor nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura del año 86. La UNESCO, no sé si la conocen quienes están acompañándonos en este conversatorio, la UNESCO tiene una publicación que se llama El Correo de la UNESCO, que los invito a consultar, están todos, la UNESCO la semana pasada los abrió todos para que las puedan consultar. Hay una publicación que se dirigió totalmente al tema del derecho a la cultura de las poblaciones afectadas por terremotos con ocasión de los terremotos que ocurrieron en Haití. Ahí hay un artículo de este Premio Nobel de Literatura en el que él menciona esta frase que me parece que es muy oportuna. En estos momentos en que médicos del mundo entero socorren a heridos y traumatizados, rehabilitando hospitales y clínicas y repartiendo medicinas y alimentos,
los escritores, artistas e intelectuales deben unirse para restaurar el espíritu. Entonces es importante que entendamos un poco que, por supuesto, por decirlo coloquialmente, tenemos que idearnos actividades, crear planes de trabajo virtuales, ser sumamente recursivos y creativos, también un poco para justificar las horas de trabajo en casa, ¿no? Pero no solamente para eso. Es muy importante entender que no se trata solamente de dar información sobre la pandemia o de prestar un libro cualquiera, sino de entender el poder que tiene la literatura y que tiene la conversación para acompañar a las personas que en estos momentos están viviendo situación de crisis. Ahora, en diferentes lugares del mundo se han adelantado experiencias artísticas, experiencias culturales para trabajar procesos de resiliencia en comunidades afectadas, vuelvo y digo, ya sea en contextos de guerra, de desplazamiento, de pobreza extrema, de salud, etc. Estas son 2 publicaciones que también les invito, están de acceso abierto, ustedes las pueden descargar, en donde hay documentadas experiencias e investigaciones que han demostrado cómo la cultura, las artes tienen un lugar importante y cómo pueden contribuir a generar procesos de resiliencia en las comunidades que han venido siendo afectadas. Cuando todo parece caótico en las comunidades, las prácticas culturales, entre ellas, por supuesto, la lectura y la escritura, se convierten en una especie de bálsamo que ayuda a aliviar el dolor, que ayuda a bajar los niveles de angustia, los niveles de tensión, a reducir el miedo, ayuda a reconstruir el tejido social. Las prácticas culturales nos ayudan a sentirnos mejor como individuos y como colectivo para poder entender los sucesos que estamos viviendo, para poder procesarlos y también a través de la lectura, como lo sabemos todas las personas que trabajamos en este campo, la lectura nos permite formar criterio y convertirnos en personas autónomas con capacidad de elegir la información que leemos, que pasa por nuestras manos y poder discernir entre aquello que es válido y aquello que no lo es tanto. Entonces es muy importante que fortalezcamos desde las bibliotecas el entendimiento de cómo vamos a actuar, qué es lo que vamos a hacer y de qué manera le vamos a ofrecer los materiales de lectura o la programación virtual o las actividades, sea cual sea. Ya vamos a ir viendo algunas ideas a las distintas comunidades con las que estamos trabajando. Aquí hay una serie de experiencias que quiero compartir y que los invito a que visiten la página web de estas experiencias, que son experiencias que se han desarrollado en contextos de conflicto. En Lampedusa, Italia, que es un lugar que recibe muchos migrantes, se ha desarrollado este proyecto de libros silenciosos. Ustedes saben muy bien que en Berlín, cuando la caída del muro, 118 artistas de más de 60 países del mundo convirtieron lo que era un lugar que representaba la división, la opresión, la guerra, lo convirtieron en un lugar para la libertad, en donde estos artistas resignificaron y la convirtieron en la galería de arte a cielo abierto más grande del mundo. Esta es una imagen de los terremotos ocurridos en México en el año 2017. Y me quiero referir a esto para contarles un poco el trabajo que desde el CERLAL venimos adelantando puntualmente para proponerle a los países de la región distintas actividades de promoción de lectura e intervenciones educativas y culturales en diferentes contextos de crisis. Resulta que a raíz de los terremotos que ocurrieron en el año 2017, la Secretaría de Cultura del país empezó a convocar a distintos actores, a fundaciones que se dedicaban a la promoción de la lectura, a voluntarios, a maestros, para que se volcaran a ayudar a las comunidades que habían sido afectadas por estos terremotos. Pero fue tal la respuesta a esta invitación de la Secretaría de Cultura de México y fue tanto el personal que se sumó que se generó una situación un poco caótica, de desorden, de no saber un poco quién iba primero, cómo atender a las personas. Entonces es muy importante también saber en qué momento llegar, de qué manera llegar, con qué lenguaje,
con qué tipo de material literario llegar para que nuestra intervención y la oferta que hacemos desde la biblioteca sea realmente pertinente y útil, sea cual sea el contexto que se está viviendo. Entonces, a razón de esa intervención que se hizo, surgió un proyecto en México que se llamó Metáforas para la Reconstrucción, en donde animadores de lectura participaron en terreno, en distintos lugares de México que tenían en los campamentos, en donde estaban las personas afectadas, acompañándolos con actividades de lectura y con distintos tipos de actividades. Entonces, después de esa intervención y con el fin de prepararse para una siguiente catástrofe, la Secretaría de Cultura invitó al CERLAL a desarrollar un protocolo, a analizar y revisar toda esa intervención que se había llevado a cabo y construir conjuntamente con los voluntarios y con los mediadores de lectura un protocolo que se organizará por fases, es decir, en una fase de prevención antes, durante y después de la catástrofe. Entonces, en este caso, creamos este protocolo que se llama La Fuerza de las Palabras, protocolo para una intervención cultural en situaciones de emergencia. Ustedes lo pueden encontrar y descargar en la página web del CERLAL. Es un protocolo que cuando estábamos próximos a terminarlo, ya a portas pues de todo el proyecto para su publicación, lo pudimos probar en la caravana migrante y lo pudimos probar en la tormenta de Sinaloa y en Chiapas. Entonces se hicieron algunos ajustes y tuvimos esta publicación final. Si bien este es un protocolo que está orientado a atender poblaciones que han sido afectadas por desastres naturales, hay varios capítulos que son útiles para el contexto que estamos viviendo. Toda la parte de los derechos culturales, toda la parte de experiencias que se han desarrollado en distintos lugares del mundo para ver qué se ha hecho, la parte de libros recomendados, hay una parte de la articulación institucional que es sumamente importante. Y ahí los quiero invitar a que revisen qué condiciones tiene cada una de las personas y cada una de las bibliotecas, qué hay en su comunidad y con quiénes se podría idear una estrategia para atender a las personas que están en proceso de cuarentena o incluso las personas que han sido diagnosticadas con el coronavirus. Seguramente ustedes han visto circular, desde hace 2 días está circulando en redes una experiencia de un hospital en España que creó una biblioteca para atender a los pacientes que están hospitalizados, que han sido diagnosticados con el virus. Y por supuesto, eso tiene que pasar por un proceso de asepsia, de no circular los libros entre un paciente y otro. Ellos cuentan y narran en la experiencia. Nosotros le preguntamos a un paciente que está en cuidado, recluido en un hospital, cuál es su interés de lectura, qué obra quisiera leer, consiguen el libro y casi que se lo regalan a esa persona porque ese libro no puede ya cruzarse entre otras personas y le desarrollan, le llevan procesos de lectura en voz alta, en fin, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de articulación institucional, por ejemplo, uno podría pensar, veamos desde la biblioteca pública de tal provincia o de tal municipio cuál es el hospital más próximo y cómo están atendiendo ahí a los pacientes. Esto es un tema de gestión y de gestión telefónica, no de desplazamiento físico. Hablar con las directivas del hospital, ver qué tipo de actividades, en qué condiciones están los pacientes que están siendo allí afectados o atendidos más bien, y determinar de qué manera nos podemos articular y qué tipo de acciones de un gran menú que les voy a mostrar ahorita podrían ser pertinentes o no, de acuerdo con el nivel de criticidad que encontremos en las distintas comunidades y de acuerdo con las condiciones que se tengan y las necesidades también, por supuesto. Entonces, los invito a que vean este protocolo de la fuerza de las palabras, que efectivamente van a encontrar allí esto que les estoy diciendo de la articulación institucional, el paso a paso, con quién articularse primero, con quién articularse después, etcétera. Entonces, a raíz de ese protocolo que nosotros hicimos para la Secretaría de Cultura de México, que tuvo muy buena acogida, empezamos a recibir solicitudes de distintos países que estaban interesados en implementar el protocolo o en crear un protocolo propio. Entonces,
trabajamos de la mano de la UNESCO, de la oficina de UNESCO en Santiago de Chile, que tiene una estrategia regional para atender a personas en situación de movilidad o a personas desplazadas, y decidimos ampliar el protocolo. Entonces, estamos en 2 meses, ya va a salir publicada la nueva guía, que es una guía que no está dirigida solamente a personas afectadas por desastres. Va a tener un capítulo especial de ideas para trabajar con personas en situación de pandemia o de salud pública. Va a tener un capítulo especial, un énfasis especial para trabajar con migrantes y otros contextos de crisis o de emergencias. Ustedes pueden ver en pantalla esta publicación de estrategias de acción regional para atención cultural en situaciones de crisis y emergencia. Va a ser la guía número 5 de una serie que se llama Reconstruir sin ladrillos, que desarrolló la oficina de UNESCO de Santiago de Chile. Va a tener marco normativo internacional, el estado del arte en la investigación sobre la intervención cultural, cómo generar procesos de integración, de interculturalidad y de cohesión social a través de la lectura en las comunidades que han sido afectadas por la violencia. Y algo muy importante es que esta nueva publicación va a tener una caja de herramientas mucho más amplia que la anterior para desarrollar prácticas de lectura, escritura y oralidad en situaciones de emergencia y crisis, y un capítulo importante de referentes y experiencias significativas que va a estar inicialmente incluido en esta publicación, pero luego lo vamos a incluir en nuestra página web del CERLAL y a ir alimentando poco a poco. De manera que invito a los bibliotecarios públicos del Perú a que nos cuenten las experiencias que desarrollen, sea cual sea el contexto de crisis y emergencia, para que podamos ir sistematizando, ir teniendo un gran banco de experiencias que sirva para compartir después en el país. Bueno, entonces, a partir de esta experiencia del CERLAL y del trabajo directo que empezamos a tener con las comunidades, y sobre todo del convencimiento de que la literatura y la palabra hablada y escrita tienen un poder muy importante para la resiliencia de las personas, y que, por supuesto, el desarrollo cognitivo es importante, tan importante como el desarrollo socioemocional de las personas. Por eso traigo a colación esta frase: ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza y su rabia? Resulta que durante el siglo XX sucedieron varios cambios en la manera como se entendía a los niños en áreas como la psicología, la pediatría, la pedagogía, y esos cambios fueron simultáneos a las transformaciones que tuvieron lugar en el campo de la literatura infantil. Hubo un reconocimiento muy importante de la literatura para niños como un campo para hablar de las emociones. Eso fue especialmente a finales de los años 80. Yolanda Reyes, que todos la conocemos, que es una de las personas que más ha trabajado este tema, escritora, columnista, que queremos mucho aquí en Colombia y que es un gran referente para quienes trabajamos en este campo, habla muy especialmente de esto. Tiene varias obras, Los agujeros son negros, que hablan de esto, de cómo la literatura es un campo para crear referentes, para nombrar mundos imaginarios, para ponerse en los zapatos del otro y para sentir el dolor ajeno. Entonces, yo tengo aquí algunos libros. Ustedes busquen en sus bibliotecas, en los acervos de sus bibliotecas, en sus casas. Seguramente tienen libros que, no sé si están viendo el libro en pantalla, Gonzalo, ¿lo ven? ¿Sí? Ok. Entonces, hay varios libros, distintos títulos de literatura infantil y juvenil que se han desarrollado en distintos países de nuestra región. Yo hablo Iberoamérica especialmente, que son los países con los que trabajamos en el CERLAL, y que son libros que nos ayudan a trabajar esas emociones a través de la literatura, sin que el libro se llame Cómo trabajar las emociones difíciles o Cómo superar la tristeza. Son libros en los que su título nunca nos está sugiriendo eso, pero que nos ayudan de manera muy interesante a abordar estos temas y hacer que las personas puedan hacer una especie de catarsis a través de la literatura y a partir del diálogo. También a través de la escritura. Es muy importante. Aquí hay un libro muy bello. Esto es una publicación, se llama Esto es Vida. Es una publicación que es producto de un proyecto
que se desarrolló aquí en Bogotá, lo desarrolló la, la red de bibliotecas de Colsubsidio. Es un proyecto de lectura, de lectura, y a partir de la lectura se generaron procesos de escritura en hospitales con pacientes clínicos. Quiero leer este pedacito que me parece muy bonito. Como dice la canción, una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Al escribir tenemos la hermosa posibilidad de crear, de construir y de tejer un puente entre lo que hoy somos y aquello que anhelamos o con lo que soñamos. Una palabra en un papel es también un acto liberador. Expresar nos permite fluir, perdonar, sanar, volver a empezar. Y eso es lo que cada una de estas maravillosas historias ha logrado: curar el alma de quienes luchan por sanar su cuerpo. Estas son palabras que juntas tejen vida. Es el prólogo de un libro que reúne distintos relatos escritos por personas que estuvieron recluidas, o sea, en centros clínicos. Se desarrolló mientras las personas estaban en el hospital. Y así hay muchas experiencias. Aquí en Colombia, en el CERLAL, hace muchos años se hizo un proyecto también que se llama Retomo la Palabra, que tiene varias publicaciones, que son recopilaciones de relatos escritos por personas reinsertadas de la violencia. Bueno, ¿cómo podemos entonces nosotros aportar desde nuestro quehacer? Ok, muy bien. Entonces lo que están viendo ustedes es, aquí empezamos con la parte práctica. Quería darles este marco para que entendamos muy bien el enfoque de derechos culturales, desde el cual invitamos a que se desarrolle la intervención desde las bibliotecas públicas, antes de empezar a mostrarles qué tipo de actividades podemos desarrollar. En el CERLAL desarrollamos una estrategia que se llama Quédate en casa y lee. No se angustien, esto no se trata de empezar a inventarnos y ahora qué hago, cómo lo hago, si no me puedo mover, con qué recursos. No se trata de eso. Hay muchas bibliotecas, muchos promotores, muchos autores de literatura infantil y juvenil que están proponiendo actividades. Fundaciones por todas partes del mundo están actuando de manera muy importante en esta crisis. Entonces, aquí lo que es realmente clave es que desde las bibliotecas podamos hacer una muy buena curaduría para garantizar que los contenidos culturales y educativos a los que acceden los usuarios de las bibliotecas que están en casa o que están en clínicas hospitalarias sean contenidos de calidad. Entonces, lo que hemos hecho desde el CERLAL es hacer una curaduría, identificar distintas experiencias de distintos lugares del mundo que se pueden desarrollar en esta crisis que estamos viviendo del coronavirus. Entonces, en la página web ustedes pueden hacer el ejercicio, entrar de una vez en el home principal, entran a Quédate en casa y lee, y ustedes van a ver que aquí abajo hay un menú en donde hemos establecido 6 categorías en las que hemos clasificado cada una de las estrategias que nosotros ya revisamos, que pueden ser útiles para los contextos, y que hemos hecho ahí una descripción de cada una, y está el vínculo de acceso directo para que ustedes puedan conocer directamente la iniciativa. Aquí hay muchísimas actividades. Nosotros en las redes sociales las estamos cada día circulando, una a una, pero aquí está el repositorio completo. También desde el CERLAL estamos haciendo distintas charlas. Con el numeral Hablan los expertos, hemos hecho ya 3 charlas en el tema de lectura. Tuvimos la primera de ellas con Evelyn Arispe. Evelyn Arispe es investigadora de la Universidad de Glasgow y es autora de este documento que les hablé, de la estrategia de atención cultural y educativa en contextos de crisis y emergencia. Ella tiene una red de distintas personas e investigadores de distintos lugares del mundo que están trabajando este tema. Entonces con ella hicimos un video con ella, un pregrabado. Luego tuvimos uno con María del Sol Peralta, cantautora y escritora de literatura infantil colombiana. El día de ayer, hace 2 días, creo que fue ayer, tuvimos a Carola Martínez, escritora chilena, radicada en Argentina, también acompañándonos sobre qué, cómo y cuándo leer en tiempos de cuarentena. Y ustedes van a ir viendo que vamos a ir sacando poco a poco distintos recursos, tanto las referencias a experiencias que ya se están desarrollando, como estas charlas y estos en vivo de especialistas de distintos lugares del mundo. Esto se los menciono, ¿por qué? Porque si bien ya las realizamos, está colgado el video completo y ustedes pueden
coger este video y hacer una estrategia de difusión y mandársela a los usuarios de su biblioteca para que ellos vean los consejos que da Carola sobre qué, cómo y qué leer en casa en tiempos de cuarentena. Y hay distintas actividades, aquí yo solamente saqué algunas en grande, algunas de las que están en nuestro repositorio que ustedes pueden desarrollar, por ejemplo, un club de lectura virtual de literatura infantil y juvenil. Todos los días se están haciendo lecturas aquí en este club de lectura. Esta es otra, un cancionero escolar de la Biblioteca del Banco de la República de Colombia, que incluye consejos, juegos, partituras. Son distintos recursos que ustedes pueden hacer llegar mediante correo electrónico, mediante la página web de las bibliotecas, a las familias, o las pueden ustedes mismos desarrollar en casa. Esta es otra que seguramente la han visto ustedes, que me parece muy interesante, el teléfono de la lectura. La están haciendo en la Biblioteca Pública de Valdespeñas, que conecta voluntarios de lectura con mayores de 60 años para leerles historias por teléfono. Se leen poemas, bueno, distintas obras literarias, y esta es una actividad pues que es muy fácil, la hacen en Valdespeñas, pero aquí en Colombia también varias bibliotecas, la red de bibliotecas móviles de Colsubsidio, que es una gran caja de compensación de nuestro país, también la está haciendo y tienen bastante acogida, porque ustedes saben muy bien que hay muchas personas mayores, adultos mayores de 60 años que están en casa, están solos. Entonces aquí hay una serie de actividades, igual les digo, esto está todo puesto en nuestra página web y allí lo pueden consultar, actividades en línea en donde se ofrecen talleres, encuentros con autores, recorridos virtuales. En el repositorio hay cosas no solamente de lectura, acuérdense que tenemos siempre que tener esta mirada amplia de los distintos lenguajes, ¿no? Que no se trata solamente de leer literatura, sino también de poder hacer una muy buena curaduría de cine, de obras de teatro, de conciertos, etcétera. Aquí hay charlas TED de especialistas en literatura infantil. Hay 4 charlas TED que pueden ustedes compartir para eh, fortalecer sus conocimientos y también invitar a otras personas. Bueno, esto es un poco lo que quería compartirles. Cierro con esta cita de Michel Petit de su libro El arte de la lectura en tiempos de crisis. En contextos de crisis, la literatura nos da otro lugar, otro tiempo, otra lengua, una respiración. Se trata de la apertura de un espacio que permite la ensoñación, el pensamiento y que da hilación a las experiencias. Una crisis es como una ruptura, un tiempo que reactiva todas las angustias de separación, de abandono y produce la pérdida de ese sentimiento de la continuidad que es tan importante para el ser humano. Las narraciones, entre otras cosas, nos reactivan ese sentimiento, no solo porque tienen un comienzo, un principio y un fin, sino también por el orden secreto que emana de la buena literatura. Es como si el caos interno se apaciguara y tomara otra forma. Ese es un libro también pues que claramente pueden ustedes consultar. Y bueno, es esto lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jamie. No se puede aplaudir aquí porque esto no es con esa modalidad, pero te puedo decir que más de 50 personas han seguido atentamente tu presentación y quedamos encantados realmente. Esto de curar el alma y tejer la vida es algo que, sobre todo en días como hoy, se requiere con mucha urgencia. Así que realmente muchas gracias. Hay gente que por el chat está agradeciendo también. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con nuestro próximo ponente. Él es un conocido de la casa, sociólogo de la Universidad Católica y doctorado de la Universidad de Brown. Ezio Neira, además de jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, es una persona que su vida ha estado permanentemente vinculada al mundo de la literatura. No solamente porque ha dado clases en media docena de países alrededor del mundo, sino que también ha sido director de la Dirección del Libro y la Lectura, y también, o sea, ha sido editor de Mata la Manga, y como si eso fuera poco, además escritor.
una persona que ha estado vinculada a la creación de bibliotecas comunitarias o bibliotecas en cárceles también. Es realmente una persona que puede aportarnos de manera muy importante en esta conversación. Así que, nada, muy bienvenido, muy buenos días, Ezio, por favor. Bueno, muchísimas gracias a Jamie. La verdad es que tu intervención estuvo muy interesante. O sea, hay varios de estos documentos que han venido trabajando en CERLALC que había tenido oportunidad de revisar con anterioridad, y también preparándome, digamos, para esta conversación, fui también revisando pues otros documentos y otras estrategias, ¿no? Agradezco también mucho a Gonzalo por la creación, no solamente de esta primera charla, sino de las próximas también, que vamos a ir incluyendo bajo este rótulo que Gonzalo expuso al comienzo, ¿no? El que tiene que ver con la lectura, la biblioteca y la comunidad, que son en buena cuenta varios de los temas pues, que estamos viendo desde Biblioteca Nacional y también desde las bibliotecas públicas, ¿no? En efecto, digamos, más que una exposición con un PowerPoint, como lo ha hecho muy bien Jamie, yo quería compartir algunas ideas con ánimos de que estas ideas sirvan luego para poder, en fin, disparar alguna conversación para algunos lados, ¿no? O sea, lo primero, y probablemente también, por cierto, haya algunas ideas que ya hayan sido dichas por Jamie, o de la misma manera, o de manera similar, porque como decís, realmente siento que hay muchas coincidencias, ¿no? Entre esta aproximación al valor de la palabra en tiempos de crisis y el valor también reconstructor de la palabra, la literatura, ¿no? Después de experiencias traumáticas. Y por cierto, también ni qué decir respecto del derecho, del derecho a la lectura, ¿no? La lectura considerada como un derecho fundamental que, y en eso también completamente de acuerdo, pues son equiparables derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos, una primera idea que yo quería compartir es que las bibliotecas hoy en día, pienso yo, no deben ser consideradas solamente como espacios que sirven para ser repositorios de materiales bibliográficos, documentales y demás. Y tampoco pienso yo que deben ser entendidas solamente como espacios que, por ejemplo, promueven la investigación o que, por ejemplo, promueven, o mejor dicho, facilitan un proceso educativo, ¿no es cierto?, de las personas que asisten a las bibliotecas. O sea, yo siempre he creído que las bibliotecas hoy en día tienen un rol mucho más diverso que ese, y tiene potencial de contribuir en varias otras áreas, ¿no es cierto?, de cualquier estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, me da la impresión a mí de que la biblioteca puede tener y ha tenido, y ha habido experiencias exitosas en esos casos, un rol también, por ejemplo, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de productividad y, por supuesto, también, ya para ir entrando al tema que nos toca hoy en día, en la labor como espacio físico o virtual, ¿no? Que ayude a recuperar y a reconstruir un tejido social que se ha visto mellado de alguna forma, ¿no? Sea por la crisis que fuere, o por la catástrofe, o por el catástrofe que fuere, ¿no? Ahora, coincido también con Jamie, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, y solamente lo haré de manera muy veloz, ¿no? O sea, cómo en efecto el derecho a la lectura es un derecho que debe considerar un derecho fundamental, no solamente para el desarrollo de la ciudadanía, aunque probablemente de manera principal para el desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Yo siempre que hablo de estas cosas me gusta mucho mencionar un caso paradigmático aquí en el Perú, en el norte del Perú, en el departamento de Cajamarca, con una red de bibliotecas rurales impulsadas por un educador y antropólogo peruano, Alfredo Mírez,
y cuando alguna vez tuve la oportunidad de conversar con él, bueno, no me imagino que muchos de quienes estamos en esta sala de Zoom conocemos de su experiencia, pero lo que hizo fue una red de bibliotecas rurales comunitarias, ¿no? Llegó en algún momento a tener alrededor de 200 bibliotecas, ¿no? Entonces, claro, en un momento le pregunté, cuando tuve oportunidad de conversar con él, cómo habían, o cuáles fueron los primeros libros que se les dio a leer a estas comunidades lectoras, ¿no? Y me dijo, bueno, lo primero que se le dio fue la Constitución, ¿no? La Constitución Política del Perú. Impresionante, contaba él, cómo tras la lectura de la Constitución, estas personas no solamente eran, vamos, o conocían, ¿no es cierto?, de manera directa ya los derechos que tenían por Constitución, sino que luego también, en consecuencia, empezaron a ejercerlos de una manera más consolidada, más fuerte, ¿no? Entonces también quería volver a hacer hincapié sobre esa idea que ya había sido dada por Jamie de la lectura o el derecho como un derecho fundamental. Ahora, creo también que muchas veces, ¿no es cierto?, en diferentes momentos de crisis, las autoridades suelen pensar que la mejor manera de solucionar estas crisis es atacando, en primer lugar, o más que atacando, incidiendo en la reconstrucción material, ¿no es cierto? Pensando en crisis, por supuesto, que tengan que ver con ¿no? Terremotos, tsunamis o con cuestiones como, no sé, un incendio, ¿no es cierto? Las autoridades inmediatamente piensan en la reconstrucción de lo material, ¿no? Y de hecho ahora mismo en Perú, en estos días, ha habido algunas voces también que justamente buscan mellar la importancia de la cultura en este contexto, ¿no? Más bien proponiendo que todos los recursos del Estado o buena parte de los recursos del Estado deberían ir a, en este caso, pues, el, la lucha, ¿no es cierto?, contra el virus, ¿no es cierto?, que nos está atacando como país, pero también como mundo, pero, ¿no es cierto?, creo que incluso en una época como esta es importante que los estados sigan apostando por la cultura y sigan apostando por brindar acceso a la cultura, brindar acceso a la lectura y, por supuesto, seguir mejorando también sus bibliotecas, ¿no? Ahora, creo también que, y mucho en la línea de lo que decía Jamie, ¿no?, que justamente esto es así, ¿no? Justamente es que los estados no deben dejar de invertir en cultura en una época de crisis como esta, justamente porque y el arte en general, ¿no? Yo incluso lo extendería más allá de la lectura, el arte en general es pues una manera de resignificar, ¿no es cierto?, de resignificar experiencias individuales, pero también colectivas, ¿no? Hay algo en la lectura que nos ayuda a la reconstrucción de tejidos sociales, ¿no? La lectura, creo yo, y eso también lo trabaja mucho Michel Petit, ¿no? Que era alguien a quien Jamie había citado al de su participación, ¿no? Cómo el contacto con la palabra escrita muchas veces significa pues un espacio donde, ¿no?, y estoy citándola, acá tengo la cita al frente, donde las relaciones entre los humanos se muestran sosegadas, permitiendo una simbolización, una elaboración de las pulsiones destructoras, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es aún más importante que en momentos donde no hay crisis seguir apostando por el carácter de que nos permite reunirnos, ¿no es cierto?, alrededor de las palabras a una serie de personas que están disgregadas, pero compartiendo una experiencia traumática. Ahora bien, yo quisiera de todos modos decir algo que todavía no ha sido dicho, ¿no? O sea, que no fue dicho ni por Gonzalo ni por Jamie. Me da la impresión de que de todas maneras esta crisis que estamos viviendo es una crisis distinta a otra. Lo quiero decir en el sentido de que por lo general cuando nosotros pensamos en estados de emergencia o en fin por conflictos o demás, uno piensa pues
en terremotos, tsunamis, bélicos, por supuesto, ¿no? Espacios que están bajo algún conflicto armado, ¿no? Y para eso hay un montón de experiencias muy interesantes, ¿no? Bibliotecas móviles que se han trabajado en Afganistán, en Siria, en México, en Colombia, ¿no? O sea, hay muchos casos para ese tipo de emergencia, para ese tipo de desastre, ¿no? Sin embargo, o también incluso, y ya que Gonzalo había introducido y presentaba, o incluso uno ve cómo en espacios que uno puede considerar como las cárceles, espacios de reclusión social como las cárceles, como los penales, como también la palabra tiene ahí claramente una labor muy potente que trabaja a favor de los internos, ¿no? Pero ahí me da la impresión de que esta emergencia nos pone en un plano distinto a cualquier otro que hayamos vivido antes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno revisa los manuales de gestión de riesgo, tiene diferentes bibliotecas nacionales, la nuestra incluida, por cierto, sobre todo estos manuales, estas guías, de lo que se preocupan es de, y con razón, entiendo yo, del cuidado de los materiales patrimoniales, gráficos, documentales y demás, que en esta crisis ciertamente pues no se ha visto afectado de ninguna forma, ¿no es cierto? O sea, creo que en ese sentido, ¿no? Quería hacer hincapié en la idea de que eh, creo que es necesario, y en ese ejercicio estamos en la Biblioteca Nacional en este momento, ¿no es cierto?, desde las últimas 3 semanas. O sea, seguimos en el ejercicio de cómo sumarnos, ¿no es cierto?, a partir de los hechos vicarios que la institución da, a contribuir, ¿no es cierto?, en una coyuntura donde, por un lado, no se trata de una emergencia, repito, que ha tenido un daño contra el patrimonio bibliográfico documental, ni contra la infraestructura, ¿no es cierto?, de ninguna de nuestras sedes, sino que más bien es una emergencia que ha alterado por completo la dinámica social del mundo, ¿no? Entonces, eso, repito, creo que nos debe llevar a pensar en nuevas formas de hacer gestión bibliotecaria, por un lado, y a nuevas formas de hacer la gestión cultural que está ligada pues, a esta gestión bibliotecaria. Creo también, y quisiera decir solamente un par de ideas antes de poder seguir conversando, creo también que, y lo hemos ido viendo en las últimas semanas, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Cómo diferentes empresas de las llamadas industrias culturales han ido liberando contenidos, ¿no es cierto? Hay un trabajo amplio de liberación de contenidos, en fin, de diferentes tipos, pero me da la impresión de que esta estrategia no basta en sí misma, ¿no? La estrategia de liberar contenidos. Creo que también ahora nos toca en maneras de hacer mediación de esos contenidos, ¿no? Mediación además que estamos por la coyuntura a hacerla de manera virtual, que es un entorno que por más que está con nosotros hace ya varios años, todavía es un entorno del que no hemos hecho, creo yo, tanto uso, del que no hemos sacado tanto provecho, que no hemos explorado aún tantos sus sociedades, ¿no? Entonces creo también que ese, desde mi punto de vista, debería ser uno de los roles que cualquier biblioteca juegue en estos tiempos, ¿no? Es decir, el rol de ayudar a, por ejemplo, discernir la información, el rol de mediar, ¿no es cierto?, entre lecturas de un entorno digital y potenciales lectores que están más allá de una pantalla o de un teléfono, ¿no? Para tomar el caso que mencionabas tú de este programa de llamarse por teléfono a contarse historias. Entonces, para terminar, solamente quiero volver a hacer hincapié en que me parece que estamos en una crisis inédita, en una crisis que ha afectado de una manera muy distinta a cualquier otra crisis que por lo menos yo recuerde
haber vivido o recuerde haber leído, ¿no? Sobre la cual recuerda haber leído. Entonces creo que justamente por la novedad se requiere también que todos empecemos a pensar en nuevas maneras de acercar los servicios bibliotecarios, los servicios culturales que brinda, partiendo, por cierto, y con esto vuelvo al inicio de participación y termino también, partiendo con, o volviendo a la idea de que no solamente la lectura, sino el acceso a la información es un derecho fundamental y que hay que, por supuesto, resguardarlo, hay que fortalecerlo aún más que nunca en estas acciones y hay que trabajar pues en ese sentido. Por ahí paro para abrir el diálogo, por favor. Muchas gracias, Decio. Realmente das una visión muy global y cierras muy bien el tema. Incluso lo abres porque una de los temas que planteas, por ahí vamos a partir con el tema de preguntas, pero quisiera recordarles a nuestra audiencia que por favor puedan ir haciendo sus preguntas en el chat. Voy a partir, en función de lo que contaba Jamie, de esta gran liberación de contenidos que se hacen desde el CERLAC y desde otras partes, y también lo mencionaba ese, que se han liberado no solamente desde los sitios conocidos, sino que empresas y particulares, incluso a través de Instagram, todo el mundo está liberando una gran cantidad de contenido. Surge una pregunta de Rosa Facio, a quien aprovecho de saludar, que dice, bueno, está bien, está muy bueno y sobre todo los primeros días fue muy acompañador, pero no hay un peligro de abrumar al usuario con tanta oferta cultural. Hay tanto hoy día disponible y por lo tanto cuesta ya un poco diferenciar qué es qué, porque está por todas partes disparando. Yo ayer, sin ir más lejos, abrí unos vivos de, de Instagram y todos estaban contando cuentos o tenían cosas con narración oral, algunos que decían ser para niños pero en realidad eran para adultos. Entonces yo creo que esa pregunta es muy válida y está para los dos. Ojalá eso también puedas abrir el micrófono, aunque tú ya insinuabas la respuesta, pero ¿qué hacer con esta marea, con este tsunami de oferta digital a través de las redes sociales o a través de las páginas web? Queda abierto el micrófono para ustedes. Bueno, Jamie, por favor. sí, creo que los dos lo decíamos, tanto Ezio lo acaba de mencionar como yo me refería a eso también en mi intervención, y es, hoy más que nunca se hace necesario el rol de referencista, por decirlo de alguna manera, del bibliotecario, es decir, de poder servir de mediador entre el lector y esa inmensidad de contenidos que están en este momento circulando y, como Gonzalo lo decía, llegando por todos lados. Lo que está en el CERLAL tiene ya, digamos, una primera curaduría, y ese es el papel que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Es muy importante no reenviar de manera indiscriminada y automáticamente cada recurso que pasa por nuestras pantallas o por nuestras manos, sino tomarse el trabajo de entrar, leerlo, mirar la fuente, ahí sí que sacar todos nuestros conocimientos de los estudios de bibliotecología para poder identificar y curar muy bien esos contenidos y ofrecerlos. Otro consejo sería poderlos ofrecer graneaditos, clasificarlos, es decir, no todos los días actividades de lectura en voz alta, no todos los días el mismo club de lectura, sino entender que cuando hablamos de leer, pues leemos los distintos lenguajes expresivos, leemos el teatro, leemos la música, el cine, entonces también poder idearnos estrategias, por ejemplo, obras cinematográficas o obras literarias que han sido llevadas al cine, a la pantalla, e intercalar y usar pues toda esta capacidad de gestión que tenemos los bibliotecarios y sobre todo los bibliotecarios públicos, municipales, que sabemos que en Perú, en Colombia y en muchos lugares de nuestra región les toca trabajar con las manos y son muy recursivos. Ahí sí acudamos a los promotores de lectura locales, a los escritores locales, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, para que se sumen y podamos variar. Hay una cosa también, y es la labor del mediador de lectura, es decir, hoy más que nunca tenemos que hacer gala de lo que en esencia es la promoción de lectura.
en este momento no vamos a poder hacer lo que en muchos lugares aún hoy en día se hace, y es sacar el baúl pues de disfraces y actividades. No, en este momento tenemos el reto de, por ejemplo, imagínense la lectura por teléfono. O sea, el reto de encantar y de poder acompañar a alguien solamente con nuestros recursos personales, con la entonación, con la voz, con todos los recursos que nosotros podamos poner en juego. Quiero recomendarles este libro, que muchos de ustedes seguramente lo tienen porque se imprimieron muchos ejemplares hace ya varios años, que es el manual de lectura en voz alta de Jim Trelease. Aquí pueden ustedes encontrar, esto es ya de hace varios años, lo editó Fundalectura, aquí en Colombia, pero hay que recurrir a herramientas como esta y lanzarnos. A veces nos da mucho temor, pero es importante lanzarnos y ver que efectivamente podemos ser unos grandes promotores de lectura sin necesidad de recurrir a muchos recursos físicos. Le doy la palabra a Ezio, pero quería decirles, pensemos un poco en esto. Las bibliotecas públicas siempre y cada vez más defendemos nuestro quehacer desde una concepción de la biblioteca pública como lugar de encuentro comunitario. Y ahora, ¿qué significa eso cuando la condición es el aislamiento social? Eso que nos estaba diciendo Ezio, claramente, es una situación distinta. Aquí no nos podemos mover y tenemos que, con lo que tenemos en casa, con nuestros recursos mínimos, sacar toda la creatividad y entender que ese lugar de encuentro no solamente es físico, también puede ser a la distancia y también puede ser virtual. De acuerdo, gracias. Muchas gracias, Jamie. Completamente de acuerdo con la idea de Jamie respecto de que el referencista pues es una figura clave, es una figura que no debe dejar de estar disponible, ¿no? Y además, de hecho, haciendo un mapeo por varias bibliotecas anoche y esta mañana, bibliotecas del mundo, quiero decir, ese era uno de los servicios que la gran biblioteca se ha mantenido brindando, ¿no? O sea, el referencista virtual, por llamarlo de alguna forma, que me parece que es un servicio que sin duda toca reforzar y promover. Y creo también, por cierto, claro, antes de la crisis, ¿no? O sea, yo también ya pensaba y lo había dicho en varias oportunidades, cómo desde mi punto de vista el referencista hoy en día, el bibliotecario hoy en día debe ser también un mediador de lectura, ¿no? Debe cumplir el rol de mediación de lectura también, ¿no? Entonces, yo traigo a colación esto porque me da la impresión de que el referencista hoy en día, en medio de esta crisis, es probablemente aún más necesario, justamente por la enorme también de información falsa que está transitando por diferentes medios, por diferentes redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensaba, digamos, pensando en algunas ideas, ¿no? Cuestiones como un boletín de noticias, por ejemplo, ¿no? Que pudiera ser un aporte de alguna biblioteca pública hacia su comunidad, un boletín de noticias discriminando, pues, aquellas que provienen de buenas fuentes, aquellas que no, ¿no? O la otra idea que me pareció estupenda, que la expliqué al comienzo, los clubes de lectura virtuales, por ejemplo. Creo que por ahí hay una oportunidad muy grande, ¿no? Y yo terminaría solamente con dos ideas esta intervención. Por un lado, retomo también a Jamie, ¿no? Cómo la biblioteca pública o la defensa de la biblioteca pública pasa también por la defensa de lo comunitario, del valor de la comunidad, ¿no? Y cómo creo que hoy en día más bien quizá el rol de la biblioteca, ya que se ha perdido el espacio presencial, consiste quizá, y lo planteo como una interrogante porque no tengo respuesta, ¿no? Consistirá quizá en construir estas comunidades, pero en el entorno virtual. Eh, quizá, ¿no? O sea, quizá de lo que se trate ahora es de ir contribuyendo a la creación de comunidades en un entorno virtual. Ahora, con esto igual un problema grande, ¿no? Un problema grande en países como el Perú, como Colombia, en países de nuestra región y de otras partes del mundo también, que es la enorme brecha que existe para el acceso a lo digital,
justamente, ¿no? Claro, yo sé que no es materia de esta conversación, pero a pesar de que no sea materia, creo que también es algo que hay que mencionar, ¿no? Porque claro, estamos hablando de todas estrategias en el entorno virtual que principalmente podrían ser utilizadas por ciudadanos, ciudadanas que están en zonas urbanas principalmente, ¿no? En algunas zonas rurales, pero en muchísimas otras, pues, no existe ese acceso, ¿no? Así que con eso quería también contribuir, por favor. Bueno, yo no quiero pasarme mucho de la hora en la que nos habíamos comprometido. En todo caso, fue muy bueno el anuncio que haces porque ese tema que abordas, eso es justamente el tema de nuestra próxima sesión que voy a contarles de inmediato. Yo estoy de acuerdo con ustedes que efectivamente algo cambió, que algo cambió de manera muy importante. Eh, en el sentido de que no solamente, por ejemplo, esta misma conversación que ha fluido durante una hora se ha producido por la intervención de Jamie o de Ezio, sino que se ha producido también, incluso en el chat, intercambiando links y conversando entre las personas. La creación de comunidad es una creación que en el mundo digital es completamente distinta y mucho más dinámica, de la cual también tenemos que aprender. Este es un proceso, como decía al principio, del que todos estamos aprendiendo, no solamente nosotros. Quiero agradecer a Daniel y a Álvaro que han estado intercambiando links y diálogos en el chat. Hay una consulta que hay dos preguntas en realidad ahora, que hace Gladys. Teniendo en cuenta que en esta crisis es diferente y estamos en cuarentena, además, viendo que la gente tiene angustia, hambre, preocupaciones, ¿no sería una estrategia inclusive mediática que el Sistema Nacional de Bibliotecas regale libros bonitos a los niños y a las familias más vulnerables, un poco aprovechando los medios y visualizar el sistema, eh, aliarse con los medios de comunicación? O sea, regalar libros es una estrategia que propone Gladys eventualmente como una alternativa mediática. Y Lilian también pregunta, voy a hacer las dos preguntas porque luego tenemos que ir cerrando, presentar lo que viene la próxima semana, etc. Dice Lilian, la pandemia ha instalado la transformación digital en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie. Es buen momento para que los referencistas se empoderen, grupos sociales, y generen colaboración desde las localidades, rescatando la ocurrencia y creando vínculos comunales, que era un poco lo que planteaba en algún minuto Ezio recientemente, reconociendo los liderazgos. Pero no todo está en línea, ni en un teléfono inteligente, y allí interviene la biblioteca y los referencistas. ¿Qué recomendaciones se dan para quienes no están conectados? Y esto es un tema muy importante y lo planteo porque hay un gran sector, y hoy día mucho más dramáticamente, los adultos que no están conectados, muchos de ellos, y hoy día además están aislados. Entonces la pregunta es muy pertinente la que hace. Gracias. No sé quién quiere responder, quién se atreve. Levanta la mano. No, te daba el pase, pero si quieres puedo empezar, Jamie, como quieras. Dale, yo te sigo, dale. No, solamente, o sea, me surgen preguntas a partir de las preguntas, ¿no? O sea, como he hecho hincapié, eh, y creo que estamos en una situación muy extraordinaria, muy distinta a otras y que justamente requiere salidas innovadoras, ¿no? Salidas que probablemente no hayamos usado previamente, ¿no? Eh, digamos, la primera pregunta, principalmente en una lógica que creo que o sea, que era válida también antes de esta crisis, ¿no? La lógica de que se necesita un trabajo mancomunado, ¿no? O sea, este esfuerzo, digamos, del fomento lector, este esfuerzo de la apertura de bibliotecas, es un esfuerzo que tiene que hacerse de manera mancomunada entre los diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, empresa, en fin. O sea, yo siempre he sido muy creyente en la idea de que digamos, haremos, ¿no? Para hablar del caso peruano, ¿no? Haremos del Perú, ¿no es cierto?, un país de lectores, haremos un Perú, un país con cada vez más y mejor
mejores vías públicas, ahí cuando realmente esté un amplio sector de la sociedad, del Estado, de la empresa comprometido con ese fin, ¿no? Y Colombia, Jamie lo sabe muy bien, ha sido un ejemplo de ese compromiso político en muchos niveles durante los últimos años, ¿no? O sea, el compromiso político que había en Colombia para el desarrollo del Plan Nacional de Lectura ha sido fundamental, ¿no? Y en el segundo caso, en la pregunta de Lilian, sería que quizá, ¿no es cierto?, en los casos en donde estamos con personas que no están conectadas, como preguntaba Lilian, quizá toque pensar en estrategias analógicas, ¿no?, como las que también presentaba Jamie, o sea, el teléfono, ¿no? Volvemos al teléfono fijo, por ejemplo. A lo mejor el teléfono fijo puede ser un canal a través del cual podamos hacer un trabajo de mediación lectora de mediación lectora en general, ¿no? Jamie, por favor. Sí, yo creo que, pues yo creo que hay que partir de reconocer que es una situación compleja, esto no va a ser fácil, hay una sobreexigencia de distinto orden para quienes queremos mantener una oferta y acompañar a las familias que están viviendo la crisis, pues nosotros también. Pero creo que hay varias cosas. A ver, no hay una receta, eso es importante entenderlo, y lo que yo pienso y de pronto ofrezco para un determinado grupo comunitario no necesariamente me sirve para todos los grupos de usuarios que quiero atender. Eso es muy importante considerarlo. Por eso, les decía, hoy más que nunca hay que sacar a flote las habilidades de análisis de usuarios, gestión y articulación interinstitucional. Tenemos que probar distintas actividades y dependiendo, como lo decía hace un ratico, dependiendo el nivel de criticidad, los recursos, la comunidad, los aliados con los que yo tenga, podré poner en marcha una u otra actividad. Es muy difícil cuando no se tienen condiciones de conectividad y sabemos que eso sucede en muchos lugares y que hoy muchas poblaciones, especialmente las que están en las zonas rurales y más aún en las zonas rurales dispersas de nuestros países, están completamente aisladas y no tienen ni siquiera acceso a lo básico, ni siquiera la información, lo que alcanzan a escuchar por la radio, pero ni siquiera el acceso, digamos, a servicios educativos o culturales. Entonces, ahí es donde hay que priorizar la acción. Y ahí es donde hay que sacar mayor creatividad. Por eso, veamos, mapeemos un poco, veamos en dónde hay mayor nivel de criticidad, mayor nivel de, digamos, de dificultad para que las personas sigan accediendo a una oferta cultural que los acompañe a superar esta crisis y empecemos por ahí. Va a ser por donde más difícil, pero va a ser en donde más va a surtir efecto nuestra intervención. Uno podría pensar en una alianza con las autoridades locales y con los servicios de salud, en donde podamos quizás creando un protocolo de seguridad, de asepsia frente a los libros, prestar por un periodo de tiempo algunas bibliotecas familiares que lleguen a los hogares, qué sé yo, 10 libros que podamos llevar a un hogar, que los podamos repartir con los cuerpos de bomberos, previas condiciones, vuelvo y digo, de seguridad y de asepsia, para que garanticemos que no estamos siendo pues un factor de contagio, sino que al contrario, estamos ayudando a paliar la crisis desde lo emocional, poniendo recursos allí, pero todo eso exige análisis, o sea, esto no es activismo puro, es un proceso de pensar y de proponer cosas que realmente sean pertinentes a las comunidades. Creo que hay un factor que es muy importante y quisiera como tocarlo también porque vi que en el chat estaba la pregunta de qué tipo de bibliotecario necesitamos. Si el especialista en redes, si el especialista en promoción de lectura en voz alta, si el gran gestor, necesitamos ser todos en uno, en este momento más que nunca. Y en este momento nuestro rol es vital, tan vital como el de los trabajadores de la salud. Créanme que así lo es. Por eso quiero invitarlos a que la primera condición es ser empáticos. Si yo soy un bibliotecario que puedo leer la situación del otro, entender el contexto que esas familias están viviendo y ver, o sea, tratarlos por separado, no con una receta para todos, sino entender y ser empáticos con la situación que esa familia está viviendo, seguramente
Si entiendo esa situación, voy a entender qué tipo de actividad podría ofrecerle. Preguntémosle a la gente, preguntémosle, hagamos un chat por teléfono, un grupo de WhatsApp con usuarios, qué sé yo. Hay muchas actividades que podemos hacer para poder identificar qué es lo que quisieran recibir, qué les gustaría, y encontremos juntos, quizás con ellos mismos, ahí sí, una construcción colectiva y participativa entre la biblioteca y su comunidad de usuarios. ¿Qué creen que puede hacer la biblioteca en estos momentos frente a su situación familiar, frente a sus hijos? Un ayudante de tareas en línea. Mire, yo misma me veo sobrepasada porque, claro, los hijos todo el tiempo están exigiendo y demandando ayuda en tareas, y pues no tenemos todos los recursos en casa, estamos siendo trabajadores en casa, al frente de las tareas del hogar y al frente de las tareas de los hijos también. Entonces, un referencista que ayude a los hijos con servicio de referencia y de tareas en línea puede ser una gran salvación para las madres y padres de familia que están en este momento un poco viviendo el caos en casa, y sino que lo diga Gonzalo con sus publicaciones de sus hijos todo el tiempo allí en casa. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Ezio y a Jamie la participación. Quiero contarles también lo que viene y agradecer a cada uno de ustedes que ha estado comentando y dando ideas y hablando de que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser capaces de ponernos en los zapatos ajenos, que tenemos que ser estrategas en estos tiempos. Yo quisiera resumir brevemente. Hoy día Ezio hablaba de que las bibliotecas no son solo repositorios para la educación, sino que tienen que jugar un rol hoy día clave en la salud, en la productividad y en momentos como este, en la asistencia a la comunidad en general. Que la lectura es un derecho, y que ponía el ejemplo del caso de Alfredo Mírez en Cajamarca. Que los estados en estos casos, y en ninguno, pero en estos casos en especial, no deben dejar de invertir en cultura, porque la lectura, decía él, recompone el tejido social, citando a Michel Petit. Pero nos hacía notar una cosa, que esta es una crisis distinta a otra, porque ha habido una alteración completa, y que no basta solo con liberar contenido. Y aquí hay una cosa que fue clave, sobre todo en la fase de preguntas: no basta con liberar contenido, sino que tiene que haber una mediación. Jamie nos contaba, nos interpelaba con el rol de las bibliotecas y de los bibliotecarios. ¿Qué debemos hacer? ¿Somos capaces de hacer algo? ¿Tenemos que hacer algo? Ella nos decía que el derecho a la cultura es algo que tenemos incluso aún en el estado de emergencia. Y ahí nos citaba al premio Nobel Soyinka de Nigeria, que aquí es un rol que debemos tener, que es sobre todo restaurar el espíritu. Y nos interpelaba nuevamente Jamie diciendo cómo vamos a atender a la comunidad. Y ella nos presentaba este documento que sacó CERLAL, que yo recomiendo que lo descarguen, y también lo pondremos, al igual que esta grabación, en disposición del aula virtual. Estará ahí también, pero está en el sitio de CERLAL, para que, si alguien quiere verlo. La fuerza de las palabras, que tiene un protocolo para poder identificar cuál es la realidad de cada una de las comunidades, cuál es la necesidad, cómo ir a abordar eso. Lo que planteaba UNESCO también, de reconstruir sin ladrillo. Y ahí nos contaba Jamie esta caja de herramientas para la lectura y la escritura. Y claro, otra vez, de vuelta citando a José María Toro, Jamie nos decía: ¿de qué sirve que un niño sepa astronomía si no sabemos, si él no sabe cómo manejar sus emociones, si no nos hacemos cargo de las emociones de un niño? Finalmente, citando a Michel Petit, decía: en tiempos de crisis, la literatura nos da otro lugar. Finalmente me quedo con la frase de un rol que nos corresponde a nosotros, que es curar el alma y sobre todo tejer la vida, que creo que es un rol que nos corresponde en la biblioteca. Quiero invitarlos también y agradecerles de nuevo a Ezio y a Jamie esta tremenda participación, y además a cada uno de los casi 60 asistentes a esta reunión, a esta charla, a esta conversación
invitarlos para el próximo miércoles, en que tendremos un conversatorio que va en la línea de lo que decía Ezio, y que tiene que ver con las estrategias digitales para bibliotecas, marketing, redes sociales y otras cosas que están sucediendo y que tenemos que aprender a manejar desde la biblioteca. Tendremos como invitada a Verónica Juárez de México, una especialista, una capa, una bibliotecaria y una gran amiga, y a Fabiola Vergara, una persona de la casa, directora de la DAPI, de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú. Así que yo les pido, por favor, que asistan, que se inscriban, que cuenten a sus colegas y a sus amigos que esta es una muy buena oportunidad que la Biblioteca Nacional ha abierto en este ciclo de conversatorios lectura, biblioteca y comunidad. Así que yo me despido y les doy las gracias a todos ustedes. Gracias, Ezio, gracias, Jamie, y gracias a todos los que participaron. Gracias a ustedes, muchas gracias.